narrador de historias. Cuando el corazón deja de latir, no todo queda en silencio. Para algunos, la muerte es el final, para otros, apenas es el inicio. Los médicos lo explican como actividad eléctrica residual, reflejos tardíos del sistema nervioso. Pero hay momentos que no se pueden diagnosticar. Puertas que se abren solas, voces que llaman por alguien, mucho después de que el paciente ha sido declarado muerto. Los pasillos de un hospital han visto más nacimientos que cualquier otro lugar, pero también más llanto, más suspiro y más almas aferrándose a los últimos hilos de su existencia. La gente común habla de sombras junto a las camas. Las enfermeras susurran sobre pacientes que piden ayuda desde habitaciones vacías. Y los psíquicos aseguran que en estos lugares el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos es más delgado, más frágil, más peligroso. Esta noche caminaremos por 5 hospitales donde algo se quedó, algo que no quiso partir o no pudo irse, donde el dolor no terminó con la muerte y donde si prestas suficiente atención, todavía puedes oír el eco de su último aliento. Esto es El Último Aliento, historias de hospitales malditos. El susurro de la sombra. Nos trasladamos a Terrassa, España, 1990, cuando el antiguo sanatorio respiratorio, hoy conocido como Parque Audiovisual, era aún el hospital funcional y temido por su gran número de muertes. Iba a convertirse sin saberlo en un faro de historias oscuras. En esta atmósfera cargada de frío y silencio trabajaba Marta, auxiliar de enfermería. Era una profesional joven, con alma compasiva, acostumbrada al ronroneo constante de los tubos de oxígeno y el palpitar débil de las máscaras respiratorias. Una madrugada de invierno, mientras hacía su ronda por la planta baja, se detuvo en el quirófano antiguo, cerrado desde hacía meses. Sintió una respiración agitada, un jadeo que no encajaba con la soledad del lugar. Abrió la puerta con lentitud, vacío. Solo el eco de su propia respiración resonando en los azulejos. Cerró la puerta, tratando de convencerse de que había sido su imaginación, y dio un paso adelante. Entonces percibió algo más. Una silueta negra se deslizó al extremo del pasillo como si flotara, sin rostro. Solo 2 puntos de luz. Sus ojos, fríos, fijos. Marta sintió un escalofrío que recorrió su columna. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Sacó valor, levantó la linterna y enfocó la figura. La figura brilló con anteluz, suspendida, no caminaba, y ésta simplemente se desvaneció. Marta corrió por el pasillo y al girarse, nada, silencio. Solo el murmullo lejano de la centralita. A la mañana siguiente, cuando le contó a sus compañeros, le hablaron del antiguo Quinta Ala, donde murieron decenas de pacientes. Un lugar donde muchos se quitaron la vida arrojándose por la terraza. Dicen que todavía se escucha el arrastre de las sillas de ruedas, que hay noches que alguien llama por tu nombre desde el interior del quirófano abandonado. Algunos creen que estas presencias buscan algo. No son solo ecos del pasado, sino pacientes que no se atrevieron a partir, o que piden ayuda una vez más. Y hay noches, cuando las estrellas no brillan, en que escuchas en el silencio, por lo bajo, un susurro, como si alguien te dijera: ¿me escuchas? ¿Aún estás ahí?
El Templo de los Lamentos. Nos trasladamos ahora al Sanatorio Waverly Hills en Louisville, Kentucky, durante el frío invierno de 1928, un lugar construido para combatir la tuberculosis, pero que terminó siendo un mausoleo para miles que no lograron vencer la enfermedad. Se cuenta que la habitación 502 fue testigo de una tragedia que marcó un antes y un después en la atmósfera del sanatorio. Allí trabajaba Anna Collins, una joven enfermera que, dicen, descubrió que estaba embarazada y estaba abrumada por el estigma social de la época. Una noche de febrero, la encontraron sin vida colgada de la lámpara central de la habitación con apenas 29 años. Poco después, otra enfermera murió en circunstancias sospechosas en el mismo cuarto. Hablan de impulsos o de manos ajenas. Décadas después, un grupo de exploradores paranormales decidió documentar la historia. Entre ellos iba Michael, un investigador escéptico pero abierto a descubrir la verdad. Subieron en silencio hasta la planta alta, donde la temperatura bajaba sin explicación. Al tocar la puerta 502, escucharon pasos suaves, arrastrando los pies. Michael apoyó la grabadora IVR y registró un crujido. «Abrimos la puerta», susurró Emma, una colega. La habitación estaba vacía, pero al instante, ¡pum!, un golpe seco y la puerta se cerró de golpe. Un escalofrío recorrió el corredor. El termómetro marcaba -5 grados, pero era una ráfaga helada que los envolvía. De la grabadora surgió una voz apenas audible. «Ve, ya no hay cura para ti». Michael sintió un nudo en la garganta. Cada célula de su cuerpo gritaba que se fuera de ahí. Empezaron a bajar, pero justo al llegar al último escalón, Emma se detuvo en seco. «¿Lo escuchas?». Era un llanto, lejano, sordo. Un lamento que decía: «Está dentro de ti». Salieron sin mirar atrás, con el corazón al borde de la garganta. Cuando revisaron la grabación, además de la voz, captaron golpes ajenos, trepadores sutiles y algo que parecía arrastrarse sobre una camilla oxidada. Desde entonces, quienes se acercan al sanatorio aseguran que en la planta alta se escuchan susurros, puertas que se abren de madrugada, sollozos que resuenan en los pasillos, convertidos en galería de lamentos, y muchos juran que pueden ver una silueta encorvada junto a la puerta de la habitación 502. Momento en el que el silencio se rompe y alguien le susurra al oído: «¿Ya te curaste?». La isla de las almas perdidas. En lo alto de las montañas costarricenses, donde el aire se enrarece y la niebla se aferra a las piedras, permanece en pie un coloso de concreto, el Sanatorio Dr. Durán, fundado en 1918 a los pies del volcán Irazú. Fue construido para albergar a los enfermos de tuberculosis, pero con el tiempo se convirtió en otra cosa. Un lugar donde el dolor se volvió costumbre, donde la muerte dejó puertas entreabiertas. Muchos afirman que los corredores aún resuenan con voces del pasado, risas de niños que no deberían escucharse y la presencia de una mujer, una monja, que parece advertir o vigilar. El siguiente relato fue compartido por Mariana, turista y madre de 2 niños. Ocurrió en el 2014, un domingo soleado que no terminó como esperaba. Mariana visitó el antiguo sanatorio con sus hijos pequeños. La entrada del edificio principal estaba fría a pesar del calor exterior. Un guía les explicó que el segundo piso estaba especialmente activo, energéticamente hablando. Pero Mariana no creía en esas cosas. Subieron. Los niños corrieron por los pasillos entre cuartos vacíos y camillas oxidadas. La luz entraba rota por las ventanas cubiertas de polvo. Todo parecía tranquilo hasta que su hijo menor, Luis, se detuvo en seco. «Mamá, la señora del velo negro me dijo que no entrara al baño». Mariana giró la cabeza. «¿Qué señora? Estaba parada aquí, justo aquí. Me dijo que no fuera, que ya había alguien adentro». No había nadie. Mariana revisó el baño y estaba vacío, pero el aire dentro estaba más denso, más pesado. Al sacar su cámara para grabar, esta murió sin razón, sin aviso. Decidió que era momento de bajar. Mientras descendían por las escaleras, algo se acercó sin hacer ruido, algo que solo Mariana percibió.
Una voz femenina, gélida, le susurró: «Ya te vi». Mariana se detuvo en seco, volteó. Nadie, ni el guía ni sus hijos, solo una ráfaga de aire helado y la certeza de que alguien o algo estaba ahí con ella. Salieron del edificio, pero algo las siguió hasta el coche. Dicen que la mujer del velo negro es una monja que cuidaba a los niños tuberculosos y que aún los cuida de algo que permanece dentro del sanatorio, algo que no es humano. Desde ese día Mariana no volvió a tomar fotografías, tampoco regresó a ningún sitio abandonado, pero por las noches a veces se escucha una voz susurrando desde el pasillo de su casa y en ocasiones en la puerta del baño. La mujer del ala este. Nos encontramos ahora en Becher Lunatic Asylum, en el norte de Victoria, Australia. Abierto en 1867 y clausurado recientemente en el año 1995. Albergó a miles de pacientes en un complejo de más de 120 años. Durante gran parte de su historia, aquí se practicaron tratamientos agresivos, electroshocks, aislamientos prolongados e incluso lobotomías. Más de 9.000 almas pasaron por sus celdas y muchas jamás abandonaron el lugar. Una de las historias más inquietantes proviene del conocido como ala este, un laberinto de pasillos estrechos y ventanales opacos. Se cuenta que ahí, durante los primeros años del siglo XX, una mujer internada injustamente por su esposa, a quien llamaremos Eleanor, fue olvidada en una celda sin comida ni agua y murió de inanición. Desde entonces decenas han afirmado verla caminando con bata blanca y sin zapatos, deambulando en silencio. Uno de los guías turísticos, a quien llamaremos Tom, relató que estaba cerrando el ala por la noche. Estaba solo con mi linterna y el llavero. De pronto escuché pasos. No eran míos. Corrí hacia el sonido y ahí estaba ella. Una mujer de pie con bata blanca, descalza. «Señora, ¿está bien?», le pregunté. Ella levantó la cabeza lentamente y para mi sorpresa no tenía ojos, solo cuencas obscuras que reflejaban la linterna como pozos sin fontes. Y entonces sonrió. Tom encendió su linterna otra vez, pero ella ya no estaba. Desde esa noche nadie cierra el ala este a solas, ni los guardias ni los guías. Y si te adentras ahí, puede que escuches sus pasos, o una risa, o encuentres esa bata blanca observando desde la esquina, sin ojos. No debiste venir. Eleanor no busca venganza, solo vaga, perdida, tal vez esperando una cura que nunca llegó o un perdón que nunca se pronunció. Y aunque el edificio ya no recibe pacientes, esa mujer aún recorre los pasillos en la penumbra del ala este. La enfermera del silencio. En la Sierra de Moncayo, cerca de Zaragoza, España, se alza en ruinas el colosal sanatorio de Argamonte. Inaugurado en 1934 y cerrado en 1978, fue un refugio para enfermos respiratorios durante décadas. Hoy, sus pasillos huecos guardan ecos de quienes nunca se fueron. Entre las historias más perturbadoras está la de Lucía, una joven aficionada al urbex, que visitó el lugar en el verano del 2010. Cámara en mano, decidida a documentar su interior, Lucía caminaba por el pasillo principal. Era mediodía, pero la luz apenas alcanzaba los restos de baldosas rotas y hojas acumuladas. De pronto, en el silencio de fondo, escuchó una voz suave, casi un lamento. «¿Dónde están mis pacientes?». Se detuvo, miró a su alrededor, no había nadie. En una habitación contigua vio a una figura, una mujer de bata blanca de espaldas, quieta. Lucía pensó que era otro explorador hasta que llamó. «Hola». Lucía se acercó. La figura no se movió. Sacó su cámara y la luz se apagó. El viento suave la envolvió. Cuando intentó hablar, la figura desapareció. Agitada y sin aliento salió del edificio. Al ver la grabación después, el video mostraba el pasillo vacío, pero en el audio se escuchaba claramente: «Aún tengo que cuidar de ellos». Nunca volvió, pero sí dijo algo escalofriante:
Sentí que no podía dejar ese lugar, como si algo rigiera mi destino desde adentro. Y desde entonces quienes entran a Agromonte suelen oír esa frase repetida, un eco como si se desvaneciera por los corredores. ¿Dónde están mis pacientes? ¿Será una enfermera fiel a su labor más allá de la muerte? ¿O un eco macabro de quienes quedaron ahí olvidados? Si decides explorar, puede que escuches la llamada, puede que incluso sientas su mirada esperando, o te pregunte a ti, ¿dónde están mis pacientes? Cinco hospitales, 5 ecos del pasado que se niegan a desvanecerse. Lugares construidos para sanar, donde los latidos se cuentan y se esperan milagros. Pero también donde muchos dieron su último aliento entre paredes que lo han visto todo. Cada testimonio que has escuchado esta noche no es solo un cuento para asustarte. Es un fragmento de una memoria que resiste al olvido, una sombra que alguien en algún momento juró que vio, una voz que alguien en soledad aseguró que le habló. Y ahora te pregunto yo a ti, que has llegado hasta este punto. ¿Qué habrías hecho si fueras tú quien escuchó aquel susurro al oído? Si fueras tú quien vio a esa figura entre los escombros, ¿correrías? ¿Volverías? ¿Te atreverías a mirar de nuevo al fondo del pasillo? ¿Y qué tal la próxima vez que entres a un hospital? ¿Levantarás la mirada al cruzar un pasillo oscuro? ¿Te detendrás un segundo si sientes que alguien te observa aunque estés solo? ¿Volverás la cabeza si escuchas pasos que no son tuyos? Porque en lugares donde la vida y la muerte se entrelazan, las almas no siempre se van. Algunas se quedan esperando, a veces por justicia, a veces por rutina, y a veces simplemente porque no pueden partir. Así que cuando camines por un hospital vacío, cuando el silencio te envuelva y la luz parpadee, escucha, porque quizás, solo quizás, aún puedas escuchar el último aliento. Yo soy el narrador de historias y te deseo buenas noches. Hola, espero que hayas disfrutado la historia. Suscríbete a nuestras plataformas, liberamos capítulos cada semana. Estamos en Spotify, iVoox, Castbox, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio y ahora también en YouTube Podcast a través de nuestro canal Paranormal y OVNIs. O mándanos tu historia a paranormalyovnis@hotmail.com o @gmail.com. Permítenos contar la historia y que mucha gente más la escuche.